Algunos padres dejan dinero a sus hijos, otros dejan sabiduría. Pero Sarah Ward dejó a su familia algo que tardarían 30 años en comprender. La noche en que murió, una extraña protuberancia apareció en el antiguo roble de su patio trasero, creciendo lentamente como un embarazo de madera que no tenía sentido terrenal. Elias Ward pasó 3 décadas criando a su hijo solo mientras observaba ese misterioso crecimiento. Lo medía cada año. Le susurraba cuando nadie lo veía y se preguntaba qué podría haber escondido su moribunda esposa dentro de ese árbol. Sus vecinos lo llamaban maldito. Su hijo lo llamaba la obsesión de papá. Pero ahora, con su hijo yéndose a la universidad y la casa sintiéndose más vacía que nunca, Elías finalmente le clava un hacha a esa protuberancia. Lo que se derrama cambia todo lo que él pensaba saber sobre el amor, la pérdida y las promesas que hacemos a aquellos que dejamos atrás. ¿Qué podría esconder una madre moribunda dentro de un árbol que esperaría 30 años para revelarse? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana te tengo guardado algo muy especial. El café de la mañana se había enfriado en las manos curtidas de Elias Ward mientras se paraba en la ventana de la cocina, observando cómo el sol se filtraba a través del enorme roble que dominaba su patio trasero. A sus 58 años, su cuerpo cargaba con los dolores acumulados de 3 décadas arreglando los problemas de otras personas. Grifos que goteaban, hornos averiados y bisagras chirriantes que nunca se quedaban quietas por mucho tiempo. Sus dedos callosos trazaron el borde de la taza de cerámica, un regalo de bodas de Sarah que de alguna manera había sobrevivido 30 años de rituales matutinos y preocupaciones de medianoche. La casa a su alrededor llevaba el cómodo peso de una vida vivida plenamente, aunque no siempre con facilidad. Los muebles no coincidentes contaban historias de hallazgos en tiendas de segunda mano y de artículos heredados de vecinos que reconocían a un padre soltero en apuros cuando lo veían. Las paredes exhibían obras de arte de la escuela primaria de Marcus junto con las delicadas acuarelas de Sarah, desvanecidas ahora, pero aún capturando el espíritu amable que una vez había llenado estas habitaciones de risas y esperanza. Elías dejó su taza y buscó la pila de sobres amarillentos atados con una cinta azul, las últimas cartas de Sarah para él, escritas durante esos terribles últimos meses. Ya no necesitaba leerlas para recordar cada palabra, cada curva de su cuidadosa caligrafía, cada mancha de lágrima que había emborronado la tinta antes de que se secara. Pero tocarlas se había vuelto tan esencial como respirar, una comunión diaria con la mujer que lo había amado por completo y se había ido demasiado pronto. Mi queridísimo Eli, comenzaba la carta de arriba, tal como lo había hecho durante las últimas 11,000 mañanas. Sé que estás leyendo esto junto a la ventana de nuestra cocina, probablemente preguntándote ¿por qué te hago prometer que guardarás estas cartas para siempre? Ella lo había conocido muy bien, prediciendo sus patrones con la tierna precisión que solo proviene de una verdadera asociación. El árbol los está vigilando a ambos. Confía en lo que aún no puedes entender. Incluso entonces, moribunda y delirando con fiebre, Sarah había mencionado el árbol. Elías dobló la carta con cuidado y la devolvió a la pila, sus ojos atraídos una vez más por la inmensa mole del roble. La cosa había sido antigua cuando compraron la propiedad hace 28 años, su tronco tan ancho que él y Marcus juntos no podían rodearlo con los brazos. Pero era el crecimiento en su base lo que desafiaba toda explicación. Una hinchazón de madera del tamaño de un barril de vino que había aparecido la misma noche en que Sarah falleció. La primera vez que lo notó, 3 días después del funeral, Elías supuso que era algún tipo de crecimiento enfermo, una protuberancia que necesitaría ser removida antes de que matara al árbol. Pero cuando el agente de extensión del condado vino a examinarlo, el hombre se rascó la cabeza y admitió que nunca había visto algo así estructuralmente. Sano, había dicho, pasando sus manos sobre la superficie lisa, casi pulida. Lo que sea que lo haya causado, el árbol se está adaptando, podría ser mejor dejarlo en paz. Eso había sido hace 30 años. Desde entonces, la protuberancia había crecido lenta pero constantemente, añadiendo quizás 1 pulgada de diámetro cada año. Elías había tomado la costumbre de medirla cada otoño en el aniversario de la muerte de Sarah, anotando las mediciones en un gastado diario de cuero que una vez había sido de ella.
El ritual se había vuelto sagrado para él, una forma de honrar tanto su memoria como el misterio que de alguna manera ella había dejado atrás. Sus vecinos en Elm Creek Road tenían sus propias opiniones sobre el árbol. La señora Peterson de al lado se santiguaba cada vez que pasaba por su valla, murmurando sobre cosas profanas y que los muertos no se quedaban muertos. El viejo Charlie Brennan insistía en que era algún tipo de infección fúngica que se extendería a los otros árboles si Elías no hacía algo al respecto. Pero la señora Chen, la anciana que vivía en la cabaña al final del camino, solo sonreía misteriosamente cuando se le preguntaba al respecto y decía algo sobre espíritus antiguos que encontraban su camino a casa. Elías nunca había sido supersticioso, pero había aprendido a respetar la extraña presencia del árbol. En las noches difíciles, cuando la casa se sentía demasiado vacía y el peso de ser un padre soltero amenazaba con aplastarlo, se sentaba en el porche trasero y le hablaba al roble como si Sarah pudiera escucharlo. Le contaba sobre los primeros pasos de Marcus, su primer día de escuela, su graduación de la preparatoria, sus luchas y triunfos, y todos los momentos que una madre debería haber presenciado. A veces, en el susurro de las hojas, casi podía escuchar su voz respondiendo con amor y aliento. Marcus había crecido pensando que esto era un comportamiento normal. Para él, que papá le hablara al árbol era tan natural como verificar el clima o leer el periódico de la mañana. No fue hasta sus años de adolescencia que Marcus comenzó a comprender cómo la devoción de su padre por el roble les parecía a los de afuera. Los amigos lo visitaban y susurraban sobre el tipo del árbol loco, pero Marcus siempre había defendido a su padre con feroz lealtad. No está loco, diría, solo está recordando a mamá. El sonido de pasos en las escaleras crujientes sacó a Elías de su ensoñación. Marcus apareció en la puerta de la cocina, de 30 años ahora, y preparándose para el próximo capítulo de su vida. Se movía con la graciosa economía de movimiento de Sarah, pero la complexión sólida y las manos firmes de su padre lo marcaban claramente como el hijo de Elías. Cabello oscuro que nunca se comportaba del todo bien, enmarcaba ojos marrones inteligentes a los que no se les escapaba nada. «Buenos días, papá», dijo Marcus, dirigiéndose directamente a la cafetera. «¿Estás levantado temprano otra vez?» «No pude dormir», admitió Elías, lo cual no era nada nuevo. El sueño había sido esquivo desde la muerte de Sarah, llegando en ráfagas que lo dejaban cansado pero funcional. «Pensé en empezar con el lavabo del baño de los Peterson antes de que haga demasiado calor afuera». Marcus se sirvió su café y se unió a su padre en la ventana. Ambos hombres miraban el árbol que había dado forma a sus vidas, de maneras que ninguno de los dos entendía por completo. La luz de la mañana atrapó la protuberancia en su base, haciendo que la veta de la madera brillara como el agua. «Stanford llamó ayer», dijo Marcus en voz baja. «Finalizaron mi puesto de asistente de cátedra para el semestre de otoño. Beca completa más un pequeño estipendio para gastos de manutención». Elías sintió que su pecho se apretaba, el orgullo y la pérdida luchando en su corazón. Había sabido que este día llegaría, lo había alentado, ahorrado para ello, sacrificado por ello, pero la realidad aún lo golpeaba como un golpe físico. «Eso es maravilloso, hijo. Tu madre estaría tan orgullosa. Sé que piensas que debería quedarme», continuó Marcus, su voz cuidadosa y mesurada. «Ayudarte con el negocio. Tal vez establecerme aquí como ella lo hizo. Pero papá, necesito ver qué hay allá afuera. Necesito saber quién soy cuando no soy solo tu hijo o su memoria. ¿Crees que no quiero eso para ti?» Elías se volteó para mirar a su hijo, viendo la barbilla terca y la expresión decidida de Sarah. «¿Crees que te he estado deteniendo?» «No intencionalmente», dijo Marcus, su tono suave pero firme. «Pero esta casa, este pueblo, ese árbol, todo se trata de aferrarse a lo que se ha ido. Te amo, papá, y amaba a mamá, aunque apenas la recuerdo. Pero no puedo construir mi vida alrededor del dolor de otra persona». Las palabras dolieron porque contenían verdad. Elías había construido su mundo alrededor de la preservación, de mantener viva la memoria de Sarah a través de la rutina y el ritual. Leía sus cartas todas las mañanas, mantenía el árbol con devoción religiosa y estructuraba sus días en torno a los patrones que habían establecido juntos. El cambio se sentía como una traición, como dejarla escapar por completo. «El árbol dejó de crecer», dijo Elías de repente,
Las palabras lo sorprendieron incluso a él mismo. Marcus frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La medición de este año, la misma que la del año pasado, hasta el milímetro. Es la primera vez que sucede desde que comenzó. Elías sacó el diario de cuero del cajón de la cocina, abriendo las últimas entradas. 30 años de crecimiento constante, y luego nada, como si hubiera terminado con lo que sea que estaba haciendo. Marcus estudió las cuidadosas mediciones y notas que su padre había guardado. La caligrafía era precisa, casi científica, en su atención al detalle. Gráficos y diagramas mostraban la progresión de la protuberancia a lo largo de 3 décadas, un testimonio visual de la inquebrantable dedicación de Elías. Tal vez sea el momento, dijo Marcus suavemente. Tal vez lo que mamá intentaba decirnos. Finalmente estamos listos para escucharlo. Elías cerró el diario de golpe. O tal vez es solo un árbol con un crecimiento extraño, y he estado hablando solo durante 30 años como el viejo loco que la señora Peterson cree que soy. No estás loco, papá, y no eres viejo. Marcus colocó una mano en el hombro de su padre. Pero estás atascado. Ambos lo estamos, de diferentes maneras. Tal vez mi partida te dé permiso para seguir adelante, también. La sugerencia quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Ninguno de los dos estaba preparado para explorarla del todo. Elías se había sentido cómodo con sus patrones, sus ritmos predecibles de trabajo y recuerdo. La idea del cambio, de dejar ir, se sentía como saltar de un acantilado hacia la nada. Hemos estado pensando en cortarlo, admitió Elías. Las palabras se sintieron como una blasfemia incluso mientras las pronunciaba. El árbol, si de todos modos te vas y ha dejado de crecer, tal vez sea hora de dejar ir lo que sea que nos retiene. La taza de café de Marcus se detuvo a medio camino de sus labios. En sus 30 años, nunca había oído a su padre sugerir tal cosa. El árbol había sido tan permanente e inmutable como el amanecer, una presencia constante que definía su pequeño mundo. No puedes hablar en serio, dijo Marcus. Papá, ese árbol ¿es qué? ¿Un monumento? ¿Un santuario para mi incapacidad de seguir adelante? La voz de Elías llevaba décadas de frustración acumulada. Tu madre se ha ido, Marcus. Se fue hace 30 años. Y he pasado cada uno de esos años hablándole a un pedazo de madera como si pudiera traerla de vuelta. Pero ¿y si pudiera? La pregunta se le escapó a Marcus antes de que pudiera detenerla, revelando pensamientos que había albergado pero nunca expresado. ¿Y si realmente nos dejó algo, y solo tenemos demasiado miedo de averiguarlo? Elías miró a su hijo, viendo la curiosidad intrépida de Sara en sus ojos. Ella siempre había sido la que perseguía misterios, la que creía en posibilidades más allá de lo ordinario. Marcus había heredado eso de ella, junto con sus gráciles manos y su forma de inclinar la cabeza cuando pensaba mucho en algo. ¿De verdad crees que hay algo dentro de esa protuberancia?, preguntó Elías. Creo que mamá era mucho más complicada de lo que cualquiera de los dos se dio cuenta, respondió Marcus. Creo que sabía cosas sobre este lugar, sobre ese árbol, que nunca compartió con nosotros. Y creo que contaba con que fuéramos lo suficientemente valientes como para averiguar qué eran esas cosas. Elías volvió a mirar el árbol, viéndolo a través de los ojos de su hijo por primera vez en años. ¿Y si Marcus tenía razón? ¿Y si Sara realmente les había dejado algo más allá de los recuerdos y las cartas desvanecidas? ¿Y si el árbol no era un símbolo de su incapacidad para dejar ir, sino más bien una promesa de que el amor podía trascender incluso la muerte misma? Si voy a hacer esto, dijo Elías lentamente, si voy a cortar ese árbol, debería ser antes de que te vayas. Lo que sea que encontremos, lo que sea que no encontremos, deberíamos enfrentarlo juntos. Marcus asintió, entendiendo el peso del momento. Estaban parados en el umbral del descubrimiento o la decepción, de la revelación o la destrucción final de una hermosa ilusión. De cualquier manera, lo cruzarían como padre e hijo, unidos en su amor por la mujer que los había unido y cuya memoria los había moldeado a ambos. Mañana, decidió Elías, después de que termine el trabajo de los Peterson, veremos qué nos dejó tu madre, si es que dejó algo. Como si respondiera a su decisión, una suave brisa agitó las hojas del roble, enviando sombras a bailar por el suelo de la cocina como bendiciones susurradas del pasado. El lavabo del baño de los Peterson había sido más complicado de lo esperado, requiriendo que Elías se arrastrara por el estrecho espacio debajo de la casa,
lo que dejó sus rodillas gritando y su camisa empapada de sudor. Para cuando regresó a casa, el sol de la tarde proyectaba largas sombras por el patio, y Marcus estaba sentado en el porche delantero con un sobre en las manos. «Llegó hoy», dijo Marcus sin preámbulos, sosteniendo el grueso sobre con el distintivo logo del cardenal rojo de la Universidad de Stanford. Carta de aceptación oficial, horario de cursos, asignación de dormitorio, todo. Elías se limpió las manos en su camisa de trabajo y se sentó en el escalón del porche junto a su hijo. El sobre se veía caro, oficial, como si perteneciera a un mundo muy alejado de su modesta casa en Elm Creek Road. Podía ver a Sarah en el perfil de Marcus mientras su hijo miraba la carta, la misma mezcla de emoción e incertidumbre. Ella habría advertido cuando hablaron por primera vez de comprar esta propiedad. «¿Cuándo necesitas estar allí?», preguntó Elías, aunque temía la respuesta. 15 de agosto, 3 semanas. Marcus dobló la carta con cuidado como si manejara algo frágil. «Papá, hay algo más. Me están ofreciendo un puesto en su programa de investigación de posgrado. Literatura medieval con enfoque en mitología y folclore celta. Es exactamente lo que he estado buscando». El orgullo se hinchó en el pecho de Elías, seguido inmediatamente por el familiar dolor de la pérdida. Sarah habría estado en la luna al ver a su hijo, persiguiendo la excelencia académica, siguiendo su curiosidad intelectual a donde quiera que lo llevara. Ella siempre había alentado el amor de Marcus por las historias y leyendas, leyéndole de viejos libros sobre caballeros y magia cuando era pequeño. «Eso es increíble, hijo. Has trabajado duro para esta oportunidad». Marcus se movió incómodo, la carta de aceptación crujiendo en sus manos. «La cosa es que quieren que empiece de inmediato si es posible. Hay un programa de orientación de verano, y la profesora Brightwater, ella es la jefa del departamento, piensa que me beneficiaría aclimatarme temprano». «¿Qué tan temprano?». La pregunta salió más cortante de lo que Elías pretendía. «Este fin de semana. Podría ir el sábado, instalarme, tal vez empezar la orientación el lunes». Las palabras de Marcus salieron apresuradas, como si la velocidad pudiera suavizar su impacto. «Sé que hablamos de hacer algo con el árbol primero, pero papá, esta es mi oportunidad, mi única oportunidad real de hacer algo de mí mismo». Elías sintió que el suelo se movía bajo él, los cómodos ritmos de su vida de repente acelerando más allá de su control. 3 semanas le habían parecido manejables, suficiente tiempo para prepararse para lo inevitable. Pero 3 días, la casa pasaría de estar habitada a estar vacía en un abrir y cerrar de ojos. «¿Tienes miedo?», dijo Marcus, y su voz llevaba la misma percepción suave que Sarah siempre había poseído. «¿Tienes miedo de que si me voy ahora, algo le pasará al árbol, a la memoria de mamá, a cualquier conexión que nos quede?» «Tengo miedo», admitió Elías, «de que si te vas ahora, perderé mi coraje, de que pasaré los próximos 30 años mirando ese árbol y preguntándome qué podría haber dentro de él, pero nunca encontrando la fuerza para buscar». Se sentaron en silencio mientras el sol continuaba su descenso, pintando el roble en tonos dorados y ámbar. La misteriosa protuberancia en su base parecía pulsar con su propia luz interior, como si respondiera a su conversación con paciente comprensión. «Entonces lo haremos esta noche», dijo Marcus finalmente. «Antes de que yo pierda el valor, antes de que tú pierdas el tuyo, saldremos con una sierra y averiguaremos qué nos dejó mamá». Elías sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Después de 30 años de cuidadosas mediciones y suaves especulaciones, el momento de la verdad se sintió repentino y abrumador. ¿Y si no hay nada? ¿Y si he estado hablándole a un crecimiento vacío durante 3 décadas? «Entonces lo sabremos», dijo Marcus simplemente, «y tal vez saber sea mejor que preguntarse. ¿Y si hay algo para lo que no estamos preparados? ¿Y si tu madre...». Elías no pudo terminar la idea. No pudo expresar su miedo más profundo de que abrir el árbol de alguna manera pudiera perturbar el descanso de Sarah o destruir la última conexión tangible que tenía con su presencia. Marcus se levantó y le extendió la mano a su padre. «Entonces lo enfrentaremos juntos, de la manera en que ella hubiera querido que lo hiciéramos». Elías tomó la mano de su hijo y se dejó levantar. Caminaron alrededor de la casa hasta el cobertizo de herramientas donde Elías guardaba sus sierras y equipo de carpintería. Sus manos temblaban ligeramente mientras seleccionaba una sierra de mano limpia con dientes finos.
el tipo utilizado para trabajos de precisión en lugar de cortes ásperos. ¿No usas una motosierra?, preguntó Marcus. Esto merece respeto, dijo Elías, pasando su pulgar por el borde de la sierra. Si tu madre realmente nos dejó algo, no voy a destruirlo con una herramienta eléctrica. Se acercaron al árbol mientras la última luz se desvanecía del cielo. La protuberancia se encontraba en la base del enorme tronco como un huevo de madera, su superficie lisa y extrañamente cálida al tacto. Elías la había tocado innumerables veces a lo largo de los años, pero esta noche se sentía diferente, como si estuviera esperando este momento. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Marcus, su voz apenas un susurro. Elías se arrodilló junto al crecimiento, pasando sus manos sobre su superficie, hasta que encontró lo que se sentía como una costura natural, un lugar donde la veta de la madera sugería una división. Aquí, dijo colocando la hoja de la sierra. Si hay una abertura, sería aquí. El primer corte se sintió como un sacrilegio. La sierra mordió la madera con una facilidad sorprendente, como si el árbol quisiera ser abierto. Las virutas de madera cayeron en espirales perfectas, liberando un aroma que le recordó poderosamente al taller de Sarah en el sótano, donde ella había pasado innumerables horas tallando pequeños animales y cajas decorativas. «Papá», dijo Marcus de repente, su voz tensa de emoción, «mira el aserrín». Elías se detuvo en su corte y examinó las virutas de madera. Estaban perfectamente formadas, casi decorativas, y llevaban un leve brillo que parecía imposible en la madera natural. Más extrañamente, olían a las bolsitas de lavanda que Sarah había guardado en los cajones de su cómoda. «Sigue», instó Marcus. «Definitivamente hay algo dentro». Elías reanudó el corte, siguiendo la costura natural alrededor de la circunferencia de la protuberancia. A medida que la hoja de la sierra se adentraba, comenzó a encontrar lo que se sentía como un material diferente, algo más duro y más refinado que la madera cruda. Después de 20 minutos de trabajo cuidadoso, sintió que la hoja atravesaba un espacio vacío. «Está hueco», anunció, su voz llena de asombro. «Definitivamente hay una cavidad dentro». Trabajando juntos, lograron partir la protuberancia por la línea de corte. Las dos mitades cayeron como las cáscaras de un huevo de madera, revelando un interior cuidadosamente elaborado, forrado con lo que parecía ser cedro pulido, y anidado en el centro, envuelto en un paño aceitado que se veía tan fresco como si hubiera sido colocado allí ayer, había una colección de objetos que hizo a ambos hombres jadear. Una caja de música se encontraba en el centro del arreglo, su caja de madera tallada con intrincados nudos celtas. A su lado yacía un diario encuadernado en cuero con las iniciales de Sarah en relieve en la portada. Y junto a eso, brillando a la luz de la luna, había una llave de plata adornada unida a una cadena. «Realmente lo hizo», susurró Marcus. «Realmente nos dejó algo». Elías tomó la caja de música con manos temblorosas. En el momento en que sus dedos tocaron la madera tallada, comenzó a tocar una melodía suave y nostálgica que reconoció como la canción de cuna que Sarah le había cantado a Marcus cuando era pequeño. La misma canción que ella había tarareado mientras trabajaba en su taller del sótano. La misma melodía que había llenado su casa de amor y consuelo durante esos preciosos años en que su familia estaba completa. A medida que la melodía llenaba el aire de la noche, ambos hombres sintieron que las lágrimas corrían por sus rostros. Esto no era solo un tesoro escondido o una sorpresa ingeniosa. Esto era la prueba de que el amor podía trascender la muerte, que los lazos entre los miembros de la familia eran lo suficientemente fuertes como para cerrar la brecha entre los vivos y los perdidos. «¿Cómo lo supo?», preguntó Marcus, su voz ahogada por la emoción. «¿Cómo pudo haber sabido que necesitaríamos esto ahora, 30 años después?» Elías levantó el diario de su lugar de descanso, sintiendo el peso de los pensamientos y sueños de su esposa en sus manos. «Porque era tu madre», dijo simplemente, «y las madres siempre lo saben». La llave de plata atrapó la luz de la luna mientras Elías la examinaba, su superficie grabada con símbolos que no reconocía, pero que de alguna manera le parecían familiares, como si los hubiera visto en sueños o historias a medias recordadas. Lo que sea que esta llave desbloqueara, cualesquiera que fueran los secretos que contenía el diario, sus vidas acababan de cambiar para siempre. La casa vacía ya no parecía un final. Se sentía como un comienzo. Elías no había dormido en absoluto. Los tres objetos del árbol se sentaron en la mesa de la cocina como artefactos de otro mundo, captando la primera luz del amanecer
a través de la ventana. La caja de música había tocado su canción de cuna 2 veces más durante la noche antes de caer en silencio, como si hubiera entregado su mensaje y ahora estuviera contenta de esperar. El diario permaneció sin abrir. Ninguno de los dos hombres había encontrado el coraje para leer las palabras de Sarah todavía, y la llave de plata yacía junto a ellos, misteriosa y con un propósito. Marcus salió de su habitación de la infancia, llevando una bolsa de lona y luciendo tan desvelado como su padre. Habían acordado que él todavía se iría a Stanford esa mañana, pero ahora todo se sentía diferente. El descubrimiento había creado más preguntas que respuestas, y la idea de la separación se sintió de repente urgente en lugar de natural. Deberíamos leerlo juntos, dijo Marcus, asintiendo hacia el diario. Antes de que me vaya. Elías sacó la cinta métrica gastada que había usado durante 30 años para rastrear el crecimiento del árbol. El peso familiar de ella en sus manos le proporcionó consuelo, una conexión con la paciencia metódica que los había llevado a este momento. Primero, vamos a medir lo que encontramos. Tu madre era precisa en todo. Si nos dejó estas cosas, las medidas importan. La caja de música era exactamente 6 pulgadas cuadradas y 4 pulgadas de alto. El diario medía 8,10 pulgadas, su cubierta de cuero suave con la edad, pero perfectamente conservada. La llave de plata medía 3 pulgadas de largo, su cabeza adornada trabajada en un patrón que parecía cambiar y moverse dependiendo del ángulo de visión. Papá, dijo Marcus suavemente, examinando la cinta métrica misma. Mira esto. Elías siguió la mirada de su hijo para descubrir pequeñas muescas cortadas en la cinta de metal a intervalos específicos, marcas que nunca había notado a pesar de décadas de uso. Eran diminutas, casi invisibles a menos que supieras dónde buscar, pero definitivamente eran intencionales. Ella marcó tu cinta métrica, continuó Marcus, pasando su dedo sobre los pequeños cortes. Mamá sabía que lo medirías todo, contaba con eso. La constatación hizo que a Elías le diera un escalofrío. Sarah había anticipado sus hábitos, su necesidad de precisión y documentación. Había sabido que él abordaría su regalo con el mismo cuidado metódico que le daba a todo lo demás en su vida. La cinta métrica no era solo una herramienta, era parte de su mensaje. Las muescas corresponden a los años, dijo Elías, estudiando el patrón. Una marca por cada año que ella esperaba que el árbol creciera. Contó con cuidado, su dedo trazando cada pequeño corte. 30 marcas. Ella sabía exactamente cuánto tiempo tomaría. Un golpe en la puerta principal interrumpió su descubrimiento. Elías la abrió y encontró a la señora Chen parada en el porche, su expresión usualmente serena, nublada por la preocupación. La anciana sostenía una cesta cubierta y vestía una chaqueta tradicional china a pesar del calor del verano. Sentí el cambio en la noche, dijo sin preámbulos, entrando en la casa como si hubiera sido invitada. El árbol ha entregado su secreto. Elías y Marcus intercambiaron miradas. La señora Chen había vivido en Elm Creek Road durante tanto tiempo como podían recordar, pero siempre había sido una vecina reservada, ofreciendo solo comentarios crípticos sobre el árbol y su significado. Usted lo sabía, dijo Marcus. No era realmente una pregunta. Usted sabía lo que había allí. La señora Chen puso su cesta en el mostrador de la cocina y miró los objetos en la mesa con satisfacción en lugar de sorpresa. Tu madre vino a mí antes de morir. Buscaba orientación sobre las viejas costumbres, los métodos tradicionales para preservar lo que más importa. ¿Qué tipo de viejas costumbres?, preguntó Elías, sintiendo que el suelo se movía bajo su comprensión una vez más. Mi abuela era lo que podrías llamar una mujer sabia, explicó la señora Chen sentándose en una de las sillas de la cocina como si perteneciera allí. Me enseñó sobre los recipientes del alma, sobre cómo atar el amor a las cosas vivas para que pudiera sobrevivir más allá de la muerte. Cuando Sarah me pidió ayuda, reconocí su desesperación y su devoción. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de una vela de altar. Elías siempre había pensado en la señora Chen simplemente como una vecina excéntrica con un hermoso jardín. La posibilidad de que ella fuera algo más, una guardiana de conocimientos antiguos, una practicante de tradiciones más viejas que la memoria, reformuló todo lo que él pensaba saber sobre su tranquila calle. Usted la ayudó a crear esto, dijo Marcus, señalando los objetos. Le enseñé los principios, corrigió la señora Chen, pero la implementación fue enteramente suya.
Tu madre tenía un don para trabajar con la madera y comprendió instintivamente cómo tejer el amor en la materia física. Lo que ella creó estaba más allá de lo que yo podría haber imaginado. La señora Chen abrió su cesta y sacó una colección de hierbas secas, pequeñas piedras, y lo que parecían ser páginas copiadas a mano, cubiertas de símbolos similares a los de la llave de plata. Me pidió que los vigilara a ambos, que les proporcionara orientación cuando llegara el momento. Ese momento es ahora. Elías tomó una de las páginas copiadas, entrecerrando los ojos ante los caracteres desconocidos. ¿Esto es chino? Algo de eso, pero también celta, nórdico y símbolos de tradiciones tan antiguas que no tienen nombre. La señora Chen dispuso las hierbas en pequeños montones sobre la mesa. Tu esposa investigó exhaustivamente antes de venir a mí. Entendió que el amor trasciende las fronteras culturales, que la magia más profunda viene del corazón en lugar de cualquier tradición particular. Marcus abrió el diario con cuidado, revelando la caligrafía familiar de Sarah en la primera página. Pero las palabras no estaban en inglés. Eran la misma mezcla de símbolos y escrituras que cubrían las páginas de la señora Chen. Aprendió a escribir de la manera antigua, explicó la señora Chen. El diario revelará sus secretos gradualmente a medida que estén listos para entenderlos. Pero primero, deben prepararse. Lo que su madre creó requiere participación, no solo observación. ¿Qué tipo de participación?, preguntó Elías, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. La señora Chen sonrió y, por primera vez desde la muerte de Sarah, Elías sintió una calidez que le recordó la presencia de su esposa. Confianza, aceptación y la voluntad de creer que el amor es más fuerte que la muerte. Estos no son requisitos difíciles para un hombre que le ha hablado a un árbol durante 30 años. Se levantó y comenzó a recoger sus materiales. Regresaré mañana por la noche con las instrucciones adecuadas. Mientras tanto, lean lo que puedan en el diario. Escuchen la caja de música y mantengan la llave siempre con ustedes. El regalo de su esposa apenas está comenzando a desplegarse. Después de que la señora Chen se fue, Elías y Marcus se sentaron en un silencio atónito. La mañana de verano ordinaria se había convertido en algo completamente diferente, un umbral entre el mundo que habían conocido y las posibilidades que nunca habían imaginado. Debería quedarme, dijo Marcus de repente. Stanford puede esperar. Esto es más importante. Elías sacudió la cabeza, aunque la oferta lo tentaba más de lo que quería admitir. Tu madre pasó 30 años planeando esto. No querría que retrasaras tu educación por ello. Además, levantó la cinta métrica, sintiendo su peso familiar. Si pudo planear esto con tanta precisión, probablemente sabía exactamente cuándo te irías tú también. Se abrazaron entonces, padre e hijo, unidos por el misterio y el amor, por la creciente comprensión de que Sarah Ward había sido mucho más compleja y capaz de lo que cualquiera de los dos se había dado cuenta. La cinta métrica permaneció en la mano de Elías mientras Marcus se alejaba. Una herramienta transformada en un talismán, prueba de que la paciencia y la devoción podían ser recompensadas de maneras que iban más allá de la imaginación. Con Marcus fuera y la casa instalándose en una quietud desconocida, Elías se sintió atraído por el sótano por primera vez en años. Los escalones de madera crujieron bajo su peso mientras descendía al espacio que una vez había sido el taller de Sarah. Las motas de polvo bailaban en la luz de la tarde, filtrándose a través de pequeñas ventanas, y el aire todavía llevaba el leve aroma a virutas de madera y barniz. Su banco de trabajo estaba exactamente como ella lo había dejado hace 30 años. Las herramientas dispuestas con la precisión de los instrumentos de un cirujano. Cinceles, gubias y cuchillos de detalle yacían en cajones forrados de fieltro, sus bordes aún afilados a pesar de las décadas de abandono. Una talla de gorrión a medio terminar se sentaba en el banco, congelada en pleno vuelo, esperando unas manos que nunca volverían a completarla. Pero era el pájaro de madera tallado en el alféizar de la ventana de la cocina lo que lo había atraído aquí, un regalo que Sarah le había dado durante sus últimas semanas. Ahora, examinando sus herramientas y comprendiendo la habilidad necesaria para crear un trabajo tan delicado, Elías se dio cuenta de que había subestimado el arte de su esposa. El pájaro no era solo un adorno bonito, era una obra maestra de la escultura en miniatura. Cada pluma definida individualmente, cada curva fluyendo con gracia natural. Volvió a subir las escaleras y tomó el pájaro de su percha junto a la ventana. Con la mejor luz del taller,
Pudo ver detalles que nunca había notado. Pequeños símbolos tallados en la base, tan pequeños que eran casi invisibles. Los mismos símbolos que aparecían en la llave de plata y en las páginas copiadas de la Srachen. Se estaba preparando para esto mucho antes de enfermar, murmuró Elías para sí mismo, volteando el pájaro en sus manos. Los símbolos parecían pulsar con su propia luz interior. O tal vez era solo su imaginación, volviéndose loca después de las revelaciones de la noche anterior. El diario de Sarah yacía abierto en el banco de trabajo, donde lo había traído para estudiarlo con mejor luz. Las primeras páginas estaban escritas en inglés, documentando su investigación sobre lo que ella llamaba artes de la preservación. Su caligrafía era cuidadosa y metódica, el trabajo de alguien que entendía que estaba registrando algo precioso. Las viejas costumbres nos enseñan que el amor es una forma de energía, había escrito. No se puede crear ni destruir, solo transformar de un estado a otro. Si puedo aprender a canalizar esa energía en algo duradero, algo que perdure más allá de mi presencia física, entonces realmente no los he dejado en absoluto. Las páginas que siguieron trazaron su viaje de esposa y madre, desesperada a estudiante de tradiciones antiguas. Había encontrado a la señora Chen a través de un contacto en la biblioteca local, una bibliotecaria que se especializaba en folclore y conocía la historia familiar de la anciana. Lo que comenzó como una conversación informal sobre técnicas de carpintería asiática había evolucionado hacia algo mucho más profundo. La abuela de la señora Chen fue entrenada en el viejo país, había escrito Sarah. Ella llevó consigo conocimientos que la mayoría de la gente ha olvidado. Cómo atar la intención a la materia, cómo crear objetos que sirvan como puentes entre mundos. Al principio se mostró renuente a enseñarme, temiendo que mi motivación fuera el dolor en lugar de la comprensión. Pero cuando le mostré mis tallas, cuando vio que yo ya poseía las habilidades necesarias, aceptó guiarme. El pájaro de madera se sintió cálido en las manos de Elías mientras leía, como si respondiera a su toque con algún tipo de conciencia interior. Lo puso con cuidado en el banco de trabajo y continuó leyendo, descubriendo página tras página de notas meticulosas sobre técnicas que parecían combinar la artesanía con algo que se acercaba a la magia. Sarah había pasado meses aprendiendo a tallar símbolos específicos, a seleccionar la madera basándose en sus propiedades espirituales en lugar de solo su beta y facilidad de trabajo. Había practicado técnicas de meditación diseñadas para enfocar sus intenciones mientras trabajaba, para infundir en cada proyecto un propósito y amor. El pájaro había sido su primer intento exitoso de crear lo que la señora Chen llamaba un ancla del alma, un objeto capaz de sostener y transmitir energía emocional a través del tiempo. El árbol ya era antiguo cuando compramos esta propiedad, había escrito Sarah. La señora Chen explicó que tales árboles a menudo sirven como conductos naturales para la energía espiritual. Si pudiera crear un recipiente adecuado y convencer al árbol de que lo aceptara, podría preservar algo esencial para que Elías y Marcus lo encontraran cuando estuvieran listos. Las siguientes páginas detallaron su trabajo en la cápsula misma, la cuidadosa selección de cedro por sus propiedades conservadoras y roble por su conexión simbólica con la fuerza y la resistencia. Había tallado el interior a mano, trabajando en el taller del sótano durante las primeras horas de la mañana, cuando la medicación para el dolor la mantenía alerta, pero Elías y Marcus aún dormían. La caja de música fue la pieza más desafiante, había escrito. El mecanismo tuvo que ser modificado para responder al tacto en lugar de a la cuerda, y la canción de cuna de Marcus, tuvo que ser codificada en el metal de una manera que preservara su resonancia emocional. La señora Chen me presentó a un relojero que entendía las viejas costumbres, y juntos creamos algo que debería tocar durante décadas sin fallas mecánicas. Elías volvió a tocar el pájaro tallado, comprendiendo ahora que había sido una práctica para algo mucho más ambicioso. Cada herramienta en el taller de Sarah, cada proyecto a medio terminar, había sido una preparación para su obra maestra final. Ella se había transformado de aficionada artesana y a algo que se acercaba a una maga popular, todo al servicio del amor y la familia. Las páginas posteriores del diario se volvieron más místicas, documentando rituales y prácticas que parecían pertenecer más a la fantasía que a la realidad. Sarah describió ceremonias realizadas bajo fases lunares específicas, la preparación de aceites y hierbas diseñadas para mejorar la conexión espiritual
y prácticas meditativas que le permitieron percibir lo que ella llamó la voluntad del árbol para participar. El roble ha aceptado mi propuesta, había escrito en una entrada fechada solo 2 semanas antes de su muerte. Anoche, durante la ceremonia de luna llena, sentí que su antigua conciencia reconocía la mía. Comprende lo que le estoy pidiendo y está dispuesto a servir como guardián y protector. El recipiente está listo, los contenidos están preparados y el ritual de unión está programado para mañana por la noche. La última entrada en inglés fue breve, pero profunda. Si estás leyendo esto, mi amado esposo, entonces la magia funcionó exactamente como se pretendía. El árbol ha cumplido su promesa, y tú encontraste el coraje para mirar más allá de la superficie de las cosas. Confía en lo que viene después. Confía en la guía de la señora Chen, y lo más importante, confía en el amor que nos unió y que nunca nos separará de verdad. Las páginas que siguieron estaban escritas en la escritura simbólica que la señora Chen le había enseñado. Ininteligible para Elías, pero de alguna manera familiar, como si el significado existiera justo más allá del borde de su comprensión. Cerró el diario con cuidado, abrumado por la revelación de las profundidades ocultas y los preparativos secretos de su esposa. Sarah no había muerto como víctima de una enfermedad, sino como una mujer que había tomado el control de sus últimas semanas, que había transformado su muerte inminente en una oportunidad para un amor trascendente. El pájaro tallado parecía observarlo desde su lugar en el banco de trabajo, un pequeño guardián que contenía más sabiduría y devoción de lo que él jamás había imaginado posible. Mañana por la noche, la señora Chen regresaría con instrucciones para la siguiente fase del regalo de Sarah. Pero esta noche, Elías se sentaría con las herramientas y los artefactos de la transformación de su esposa, maravillándose de la mujer que pensó que conocía por completo, pero que lo había sorprendido una última vez con la profundidad de su amor y el poder de su determinación. La llamada telefónica de Marcus llegó a las 7 de la mañana, su voz tensa de emoción y confusión. «Papá, tienes que ver lo que encontré en la biblioteca de la universidad. La profesora Brightwater me hizo investigar el folclore celta para mi proyecto de orientación y descubrí algo sobre nuestra familia». Elías sostuvo el teléfono contra su hombro mientras se servía café, el diario de Sarah abierto en la mesa de la cocina a su lado. Había pasado la noche tratando de descifrar la escritura simbólica, logrando pequeños progresos con la ayuda de las páginas copiadas de la señora Chen. ¿Qué tipo de algo? Registros de genealogía, documentos de inmigración, incluso algunas entrevistas transcritas de la década de 1920. Papá, la bisabuela de Sarah no era solo irlandesa. Era lo que ellos llamaban una bienfiasa, una mujer sabia que practicaba la curación tradicional y la magia popular. Hay relatos documentados de su trabajo en el condado de Cork antes de que emigrara. La cafetera tembló en las manos de Elías. ¿Cómo es posible? Sarah nunca mencionó nada sobre tradiciones familiares. Tal vez no lo sabía, o tal vez nos estaba protegiendo de algo que pensó que no entenderíamos. Pero hay más. La voz de Marcus bajó a un susurro emocionado. La profesora Brightwater se especializa en las tradiciones celtas que sobrevivieron a la inmigración a América. Dice que hay familias en toda Nueva Inglaterra que mantuvieron las viejas prácticas en secreto, transmitiendo el conocimiento de madre a hija durante generaciones. Elías se hundió en su silla, mirando el diario de arte oculto de Sarah extendido ante él. Los símbolos que habían parecido tan misteriosos de repente se sintieron familiares, como si fueran parte de una herencia que él nunca había sabido que poseía. Tu madre debe haber descubierto esto de alguna manera durante su investigación. Las transcripciones de las entrevistas mencionan algo llamado el Seol Dria, la semilla mágica. Era una técnica para preservar la esencia espiritual en la madera viva, generalmente robles, que ya se consideraban sagrados. Papá, ¿y si esto no es solo sobre el amor de mamá por nosotros? ¿Y si ella estaba siguiendo una tradición familiar que se remonta a cientos de años? Después de terminar la llamada, Elías se retiró al taller de Sarah con un propósito renovado. Había descubierto un compartimento oculto en su banco de trabajo la noche anterior, sellado detrás de un panel que requería una presión precisa en 2 símbolos tallados para abrirse. Dentro había encontrado diarios adicionales, más antiguos y escritos por diferentes manos, pero que llevaban la misma mezcla de notas prácticas de carpintería e instrucciones místicas.
El diario más antiguo estaba encuadernado en cuero agrietado y escrito en lo que parecía ser gaélico, con traducciones ocasionales en inglés, con la cuidadosa caligrafía de Sarah. La primera entrada que ella tradujo decía: «Mi abuela en el viejo país me enseñó que los árboles lo recuerdan todo, cada tormenta que resisten, cada estación que soportan, cada mano humana que los toca con reverencia. Una mujer hábil puede enseñar a un árbol a recordar el amor mismo, a mantenerlo a salvo hasta que llegue el momento de compartirlo». Página tras página, revelaba una tradición de mujeres que habían aprendido a trabajar con lo que llamaban espíritus cooperativos, la conciencia que se creía que poseían los árboles antiguos. Creaban recipientes del alma no a través de la fuerza o la manipulación, sino a través de una negociación paciente con la propia sabiduría y voluntad del árbol para ayudar. El roble debe elegir participar. Sarah había traducido de un pasaje particularmente complejo. Una mujer no puede obligar a un árbol a retener su esencia. Solo puede pedir y ofrecer algo de valor a cambio. Por lo general, esto significa cuidar el árbol durante toda su vida, hablarle regularmente y garantizar su salud y protección. Elías pensó en sus 30 años de conversaciones diarias con el roble, su cuidadosa medición y monitoreo de su salud. ¿Había Sarah de alguna manera arreglado para que él cumpliera con los requisitos tradicionales sin entender lo que estaba haciendo? ¿Había su devoción al árbol sido parte de su plan más grande desde el principio? Otro diario escrito con una letra más reciente contenía lo que parecían ser las notas de la madre de Sarah sobre su herencia familiar. «Mi hija no muestra interés en las viejas costumbres», había escrito. «Prefiere sus libros y su arte a las tradiciones que mantuvieron fuerte a nuestra familia a través de siglos de dificultades. Quizás es mejor así. El mundo moderno tiene poca paciencia para las mujeres que hablan con los árboles y trabajan con sus manos para crear significado a partir de la madera y la piedra». Pero Sarah sí había estado interesada. Se dio cuenta Elías. Simplemente había ocultado ese interés tan bien que ni siquiera su propia madre lo había reconocido. El taller en el sótano, su amor por la talla, su comprensión intuitiva de la madera y sus propiedades, todo había sido una preparación para el momento en que necesitaría recurrir a su conocimiento ancestral para preservar lo que más importaba. Encontró bocetos del roble en sus diarios, dibujados desde todos los ángulos y en cada estación. Ella documentó sus patrones de crecimiento, la textura de su corteza, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de sus hojas en diferentes momentos del día. Pero más que una mera observación, estos dibujos mostraban una relación en desarrollo entre la artista y el sujeto, una comprensión creciente de la personalidad y las preferencias del árbol. «El roble es antiguo más allá de mi capacidad de medir», había escrito. «Ha resistido tormentas que habrían destruido árboles menores, y lleva una sabiduría que solo proviene de siglos de paciencia. Cuando me acerco a él con el debido respeto y una necesidad genuina, puedo sentir su voluntad de ayudar. Comprende el sufrimiento y la pérdida, porque los ha experimentado muchas veces. También comprende el amor que trasciende las vidas individuales». El último diario en el compartimento oculto estaba completamente escrito por la mano de Sarah durante los últimos meses de su vida. Estas páginas eran diferentes a sus notas de investigación anteriores, más personales, más urgentes, llenas del amor desesperado de una madre que sabía que se estaba quedando sin tiempo. «Elías no cree en la magia, y nunca le he dado razones para ello», había escrito. «Ve mi carpintería como un pasatiempo agradable, mis conversaciones con el árbol como una excentricidad inofensiva. Pero si hago esto correctamente, si puedo canalizar todo lo que he aprendido de los diarios familiares y las enseñanzas de la señora Chen, puedo dejarles algo que los ayudará a comprender la verdadera profundidad del poder del amor». Página tras página detallaba sus preparativos, la cuidadosa selección de materiales, el momento de los rituales de acuerdo con las fases lunares y los cambios estacionales. Había trabajado con precisión científica para crear algo que trascendía la ciencia, utilizando técnicas tradicionales refinadas durante generaciones para lograr un objetivo que la mayoría de la gente consideraría imposible. La piedra de la bendición era de mi abuela. Ella había escrito en una de las entradas finales. «La encontré en el joyero de mi madre después de que ella murió, envuelta en seda y acompañada de una nota que no pude leer
hasta que la señora Chen me enseñó la vieja escritura. Lleva las bendiciones acumuladas de 7 generaciones de mujeres que usaron sus manos y corazones para preservar el amor más allá de la muerte. Esta noche, añadiré mi propia bendición a su poder. Elías dejó el diario y subió las escaleras para buscar en el joyero de Sarah, algo que había evitado tocar desde su muerte. Enterrada bajo bisutería y aretes olvidados, encontró una pequeña piedra envuelta en seda desvanecida. En el momento en que sus dedos la tocaron, sintió una calidez que parecía provenir del interior de la piedra misma, y comprendió que estaba sosteniendo algo mucho más antiguo y significativo de lo que jamás había imaginado. La piedra estaba tallada con los mismos símbolos que aparecían en los diarios de Sarah, pero estas marcas estaban gastadas y lisas por las innumerables manos que la habían sostenido antes que las suyas. 7 generaciones de mujeres, había dicho Marcus. 7 generaciones de madres e hijas que habían preservado el amor a través del conocimiento, la habilidad y una fe inquebrantable en el poder de la conexión que trasciende la muerte. Sarah no solo había creado una hermosa sorpresa escondida en un árbol, había cumplido un destino hereditario que se remontaba a través de siglos de tradición, usando dones transmitidos por generaciones para asegurar que el amor pudiera sobrevivir incluso la separación definitiva. La doctora Elalana Brightwater llegó a Elm Creek Road en un Volvo antiguo cargado de textos académicos y luciendo como una profesora universitaria. Era más joven de lo que Elías había esperado de la descripción de Marcus, quizás 50, con cabello plateado prematuro y el tipo de curiosidad intensa que sugería una vida dedicada a perseguir el conocimiento en rincones inusuales. Su hijo ha causado un gran revuelo en nuestro departamento, dijo a modo de presentación, aceptando la oferta de café de Elías y sentándose en la mesa de la cocina, donde los artefactos de Sarah yacían dispuestos como piezas de museo. En 30 años de estudiar el folclore celta, nunca me he encontrado con una documentación tan completa de prácticas tradicionales que sobreviven en una familia estadounidense. La Srachen había llegado 1 hora antes, trayendo más hierbas y lo que ella llamó implementos ceremoniales adecuados. Pequeñas campanas, piedras pulidas y una colección de velas hechas de cera de abejas y hierbas aromáticas. La anciana se movió por la cocina con tranquila eficiencia, preparando lo que describió como un ambiente adecuado para la comprensión. La piedra de la bendición sola es extraordinaria, continuó la doctora Brightwater, examinando la piedra tallada con evidente reverencia. Estos símbolos representan una forma de escritura Ogham que es anterior a la mayoría de las lenguas celtas escritas. La familia de su esposa llevó consigo un conocimiento que los círculos académicos asumieron que se había perdido para siempre. Elías se sintió abrumado por la convergencia de la experiencia académica y la tradición mística en su humilde cocina. Hace 2 días, su mayor preocupación había sido arreglar el lavabo del baño de los Peterson. Ahora estaba siendo anfitrión de lo que parecía ser una consulta entre una profesora universitaria y una practicante de magia popular, todo centrado en artefactos que su esposa había escondido en un árbol. La señora Chen me dice que Sarah se acercó a ella en busca de orientación, dijo la doctora Brightwater. Eso sugiere que descubrió su herencia a través de la investigación en lugar de la transmisión familiar. ¿Sabe qué desencadenó ese descubrimiento? Marcus encontró registros de genealogía en Stanford, respondió Elías. Pero creo que Sarah supo que algo era diferente en su familia mucho antes de que se enfermara. Ella siempre tuvo una comprensión intuitiva de la madera, de cómo trabajar con ella de maneras que parecían casi sobrenaturales. La señora Chen asintió con aprobación. El don a menudo se manifiesta antes que el conocimiento. Tu esposa poseía las manos de una artesana tradicional y el corazón de alguien llamado a preservar lo que más importa. Cuando vino a mí, desesperada por encontrar una manera de permanecer presente para su familia después de la muerte, reconocí tanto el don como el llamado. La doctora Brightwater abrió uno de sus textos a una página llena de fotografías de piedras talladas y artefactos de madera. Lo que su esposa logró representa una síntesis casi perfecta de las tradiciones celtas de recipientes del alma y las técnicas asiáticas de unión de energía. El marco teórico solo debería haber tomado años para dominar, pero ella lo logró en meses. El amor proporciona su propia aceleración, dijo la señora Chen simplemente. Cuando alguien está motivado por la devoción absoluta,
En lugar de la mera curiosidad, el aprendizaje ocurre a una velocidad extraordinaria. Elías tomó la llave de plata, aún tibia a pesar del aire fresco de la mañana. Esta llave, ¿qué desbloquea? El diario de Sarah la menciona, pero no específicamente. La doctora Brightwater examinó la llave con evidente fascinación. La artesanía es excepcional. La plata forjada a mano trabajó con símbolos que combinaban nudos de unión celtas con lo que parecían ser caracteres chinos para la protección y la conexión eterna. Pero en cuanto a lo que desbloquea, miró a la señora Chen expectante. Eso depende de tu voluntad de confiar en lo que no se puede probar, respondió la Sragenian. Tu esposa creó una serie de recipientes conectados, cada uno diseñado para revelar sus secretos cuando estuvieran emocionalmente preparados para recibirlos. La llave no abre una cerradura física, sino barreras dentro de tu propia comprensión. La doctora Brightwater se inclinó hacia adelante, su entusiasmo académico apenas contenido. En la práctica celta tradicional, llaves como estas se usaban en lo que los eruditos llaman revelación gradual, un proceso donde el conocimiento mágico se despliega poco a poco para evitar abrumar al receptor. Tu esposa entendió que descubrir todo a la vez podría ser demasiado para que tú y Marcus lo procesaran. Entonces, ¿hay más cosas escondidas?, preguntó Elías, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. La señora Chen sonrió misteriosamente. Tu esposa fue minuciosa en su planificación. El recipiente del árbol fue solo el comienzo, una forma de demostrar que el amor podía trascender la muerte y prepararlos para misterios más profundos. Pero primero, deben demostrar su compromiso con la comprensión en lugar de simplemente recolectar objetos mágicos. ¿Qué tipo de compromiso? La voz de Elías llevaba una mezcla de anhelo y aprensión. La llave los guiará, explicó la doctora Brightwater, consultando sus notas. En la tradición celta, las llaves como estas se calientan cuando se dirigen hacia objetos o lugares que contienen magia relacionada. Su esposa esencialmente creó una búsqueda del tesoro diseñada para enseñarles sobre su herencia compartida, mientras revela sus regalos gradualmente. Elías se levantó y caminó por la cocina, sosteniendo la llave y prestando atención a su temperatura. Cerca de la puerta del sótano, se puso notablemente más cálida. Escondió algo más en su taller. O el taller mismo es significativo, sugirió la señora Chen. Las artesanas tradicionales a menudo consagraban sus espacios de trabajo, convirtiéndolos en puntos focales para la energía espiritual. Descendieron al sótano juntos. La llave se ponía más cálida con cada paso. En el taller de Sarah se puso casi caliente al tacto cerca de una sección de la pared que Elías siempre había asumido que era sólida. La doctora Brightwater pasó sus manos sobre el revestimiento de madera, presionando y sondeando, hasta que encontró una sección que cedía ligeramente bajo la presión. Aquí, dijo, hay un panel oculto. Trabajando juntos, descubrieron un compartimento oculto detrás del estante de herramientas de Sarah. Dentro, envuelta en el mismo paño aceitado que había protegido el recipiente del árbol, encontraron otra colección de objetos. Una segunda caja de música más pequeña, un conjunto de tablillas de madera cubiertas de símbolos tallados y un pequeño frasco de vidrio lleno de lo que parecía ser savia de árbol que brillaba con su propia luz interior. Fase 2, dijo la señora Chen con satisfacción. El programa de educación de tu esposa continúa. La segunda caja de música tocó una melodía diferente cuando Elías la tocó. No la canción de cuna del recipiente del árbol, sino una pieza compleja que parecía combinar múltiples canciones tradicionales. La doctora Brightwater reconoció elementos de melodías populares irlandesas, entretejidas con lo que sonaba como música ceremonial china. Les está enseñando sobre la síntesis, explicó la profesora. ¿Cómo se pueden combinar diferentes tradiciones para crear algo más fuerte de lo que cualquiera podría lograr por sí solo? Esta melodía representa la fusión de su herencia celta con la sabiduría asiática de la señora Chen. Las tablillas de madera estaban cubiertas de símbolos que Elías ahora reconocía como la misma escritura de los diarios avanzados de Sarah. Pero estas tallas eran más elaboradas, más detalladas, lo que sugería instrucciones en lugar de simple documentación. Estas son tablillas de lecciones, dijo la señora Chen pasando sus dedos sobre los símbolos tallados. Herramientas de enseñanza tradicionales utilizadas para transmitir conocimientos complejos de maestro a alumno.
Tu esposa creó un curso de estudio diseñado específicamente para ti y Marcus. La savia de árbol resplandeciente fue quizás el descubrimiento más misterioso. El frasco se sintió cálido en las manos de Elías, y el líquido en su interior parecía pulsar con su propio latido. La doctora Brightwater nunca había visto nada parecido, pero la señora Chen asintió como si lo hubiera estado esperando. Esencia de la unión original, explicó. Savia recogida del roble durante el ritual que creó el recipiente del árbol. Esto representa el momento real en que el amor de tu esposa se convirtió en parte de la estructura viva del árbol. ¿Qué se supone que debo hacer con ella?, preguntó Elías. Eso se aclarará a medida que estudien las tablillas de lecciones, respondió la señora Chen. Pero primero, deben llamar a Marcus. Esta fase del regalo de tu esposa requiere que tanto el padre como el hijo participen. Mientras subían de nuevo a la cocina, Elías sintió que el peso de la revelación se asentaba sobre él como un manto. Sara no solo les había dejado una hermosa sorpresa, había creado un plan de estudios entero diseñado para transformar su comprensión del amor, la familia y las conexiones que unen a las personas a través del tiempo y el espacio. La llave de plata había revelado su primer secreto, pero Elías sospechaba que desbloquearía muchos más antes de que el regalo de Sara se revelara por completo. Su esposa había muerto hace 30 años, pero su enseñanza apenas había comenzado. La doctora Brightwater recogió sus libros con evidente renuencia. Regresaré mañana con más materiales de investigación. Lo que su esposa logró aquí merece una documentación adecuada, y la historia de su familia podría revolucionar la comprensión académica de cómo las prácticas tradicionales sobrevivieron a la inmigración y la modernización. Después de que la profesora se fue, la señora Chen comenzó a empacar sus suministros ceremoniales con la misma tranquila eficiencia que había mostrado al arreglarlos. Llama a tu hijo esta noche, le aconsejó. Dile que regrese este fin de semana, si es posible. La siguiente fase los requiere a ambos y no puede esperar mucho más. ¿Por qué no?, preguntó Elías. La señora Chen se detuvo en la puerta, su expresión seria. Porque la esencia de tu esposa todavía está unida al árbol, y esa unión requiere una renovación regular a través de la participación de aquellos a quienes ella murió para proteger. Si esperan demasiado entre las fases, la conexión se debilita. El amor trasciende la muerte, pero necesita corazones vivos para darle fuerza. Elías se quedó en su cocina, rodeado de artefactos imposibles y el persistente aroma de hierbas ceremoniales, entendiendo que su vida tranquila se había transformado permanentemente. El amor de Sara realmente había trascendido la muerte, pero aceptar ese regalo significaba abrazar un mundo mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás había imaginado posible. Marcus llegó el viernes por la noche, su entusiasmo académico palpable mientras irrumpía por la puerta principal llevando una bolsa para computadora portátil y una caja de documentos fotocopiados. Papá, no vas a creer lo que la profesora Brightwater y yo descubrimos. Nuestra historia familiar se remonta más de lo que pensábamos. Y hay algo sobre la propiedad, algo que Sara sabía y que nunca nos contó. Elías había pasado la semana estudiando las tablillas de lecciones con la guía de la señora Chen, aprendiendo lentamente a leer la escritura simbólica que Sara había dominado en sus últimos meses. El proceso era meditativo, casi hipnótico, y había comenzado a entender por qué el conocimiento tradicional se conservaba en este formato. Los símbolos no solo transmitían información, requerían contemplación, obligando al lector a internalizar conceptos en lugar de simplemente memorizar hechos. Los registros de la Tierra se remontan a 1847, continuó Marcus, extendiendo documentos sobre la mesa de la cocina. Esta propiedad fue originalmente parte de un terreno de 200 acres comprado por inmigrantes irlandeses, incluida la tatarabuela de Sara, Bridge O'Sullivan. Pero aquí está la parte increíble. No compraron esta tierra al azar. Estaban siguiendo instrucciones. Marcus sacó una carta fotocopiada escrita con tinta descolorida, el papel amarillento por la edad. Esto es de Bridge a su hermana en el condado de Cork, con fecha de 1848. Escucha esto. Hemos encontrado el lugar que los espíritus de los árboles nos dijeron que buscáramos. El gran roble se yergue exactamente como se describió en las visiones de la abuela,
y la tierra debajo de él zumba con el viejo poder. El viaje fue difícil, pero hemos llegado a donde se suponía que debíamos estar. Elías sintió que su comprensión de su historia familiar cambiaba una vez más. Vinieron aquí específicamente por el árbol, no solo por él, sino porque fueron llamados a él. Marcus abrió su computadora portátil y le mostró a su padre un mapa digitalizado de las concesiones de tierras originales. Mira los marcadores del estudio. Las líneas de propiedad originales se trazaron para centrarse en el roble. Estos no eran colonos al azar. Estaban llevando a cabo una misión específica. La doctora Brightwater había proporcionado un contexto adicional de su investigación sobre los patrones de inmigración celta. Ciertas familias, particularmente aquellas que mantenían prácticas tradicionales, habían sido guiadas por lo que llamaban sueños espirituales a ubicaciones específicas en el Nuevo Mundo. Estos no eran reasentamientos al azar, sino reubicaciones cuidadosamente planificadas, diseñadas para preservar y continuar las tradiciones antiguas en lugares donde la vieja magia pudiera echar raíces. El árbol ya era sagrado cuando llegaron, explicó Marcus, mostrándole a su padre fotografías de árboles similares en Irlanda y Escocia. Estos robles masivos eran considerados moradas para los espíritus, puntos focales naturales para lo que las tradiciones celtas llamaban lugares delgados, lugares donde la barrera entre los mundos físico y espiritual era permeable. La señora Chen, que había estado escuchando en silencio desde su silla junto a la ventana, asintió con aprobación. Tu esposa entendió esto instintivamente. Cuando eligió esta propiedad, no solo estaba comprando una casa, estaba regresando a un lugar que había sido preparado para su familia a través de generaciones. Elías pensó en el día en que él y Sara habían visto la propiedad por primera vez, cómo ella había insistido en que la compraran, a pesar del esfuerzo financiero que representaba. Se había parado debajo del roble durante casi una hora, sus manos presionadas contra su corteza, afirmando que podía sentir su historia de maneras que habían parecido poéticas, pero no literalmente ciertas. Hay más, dijo Marcus, sacando una carpeta de manila marcada con sellos oficiales del gobierno. La profesora Brightwater tiene conexiones con los archivos nacionales. Solicitó el archivo completo de esta propiedad, incluidos documentos que generalmente están restringidos. La carpeta contenía estudios geológicos, documentos de tratados de los nativos americanos y evaluaciones históricas que pintaban una imagen de la tierra que se extendía mucho más allá del asentamiento europeo. El roble había sido sagrado para las tribus locales durante siglos antes de que llegaran los inmigrantes irlandeses, considerado un árbol guardián que protegía el área circundante de los espíritus dañinos. Los registros tribales lo llaman abuelo roble, leyó Marcus de un documento traducido. Creían que contenía la sabiduría acumulada de cada generación que había vivido bajo su protección. Cuando las familias irlandesas llegaron y explicaron sus propias tradiciones en torno a los árboles sagrados, los ancianos de la tribu lo vieron como una confirmación de que el poder del árbol trascendía las fronteras culturales. Un tratado firmado en 1846 había transferido formalmente la tutela del árbol de los chamanes tribales a las familias irlandesas, con el entendimiento de que ambos grupos continuarían honrando su significado espiritual. El documento fue presenciado por representantes de 3 tribus y firmado con símbolos que Elías ahora reconoció como similares a los de las tablillas de lecciones de Sara. Tu esposa no descubrió esta historia, dijo la señora Chen en voz baja. Nació sabiéndola, llevando la memoria en sus huesos, de la misma manera en que el conocimiento tradicional siempre se conserva. Cuando se enfermó y se dio cuenta de que podría no vivir para transmitir ese conocimiento a Marcus directamente, encontró otras formas de asegurar la continuación de la responsabilidad sagrada de su familia. Las implicaciones eran asombrosas. Sara no solo había escondido artefactos en un árbol, había cumplido una obligación hereditaria que se remontaba a través de generaciones de mujeres que habían servido como guardianas de la sabiduría antigua. El recipiente del árbol, las tablillas de lecciones, el programa de educación continua que ella había diseñado, todo era parte de una tradición que precedía a la historia escrita. Pero hay algo más, dijo Marcus, su voz bajando a un susurro emocionado. Algo que cambia todo lo que pensamos que sabíamos sobre la muerte de mamá. Sacó un archivo médico que la doctora Brightwater
de alguna manera había obtenido a través de sus conexiones académicas. Los registros del hospital de Sarah, las notas de tratamiento y el informe de la autopsia, documentos que Elías nunca había visto porque había estado demasiado devastado para solicitarlos. Papá, mira la línea de tiempo. El cáncer de mamá fue diagnosticado en febrero, pero según estos registros, sus síntomas comenzaron el octubre anterior. Ella supo que estaba enferma durante meses antes de que nos lo dijera. Elías sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Eso es imposible, me lo habría dicho. No si estaba usando ese tiempo para prepararse, dijo la señora Chen suavemente. Las mujeres tradicionales a menudo ocultan las enfermedades hasta que sus preparativos espirituales están completos. Tu esposa pasó esos meses aprendiendo todo lo que necesitaba saber, creando todo lo que necesitaba crear, asegurando que su muerte serviría a un propósito más grande que la simple pérdida. Los registros médicos mostraban un patrón de citas perdidas, tratamientos retrasados y lo que los médicos habían notado como falta de cumplimiento del paciente con las terapias recomendadas. Pero vistos a través de la lente de las actividades secretas de Sarah, esos retrasos adquirieron un significado diferente. Ella había estado manejando su enfermedad para ganar tiempo para su verdadero trabajo, la preservación del amor y la tradición a través de métodos que la medicina moderna no podía entender ni apreciar. Podría haber vivido más tiempo, dijo Marcus, con lágrimas corriendo por su rostro. Si hubiera comenzado el tratamiento cuando aparecieron los primeros síntomas, si hubiera sido honesta sobre su condición, podría haber tenido años en lugar de meses. Ella eligió cómo usar el tiempo que tenía, respondió la señora Chen con firmeza. Tu esposa entendió que algunas cosas son más importantes que prolongar la vida individual, como asegurar que el amor y el conocimiento continúen más allá de la muerte. Ella tomó una decisión consciente de sacrificar la cantidad de tiempo por la calidad del propósito. Elías se hundió en su silla, abrumado por la revelación del sacrificio de Sarah. No solo había muerto de cáncer, había elegido dejar que el cáncer le quitara la vida mientras usaba su tiempo restante para crear algo eterno. La mujer a la que había llorado como una víctima del cruel destino, en realidad había sido una heroína que hacía el sacrificio máximo por amor. En la sección final de la carpeta, Marcus encontró la propia documentación de Sarah sobre su decisión. Una carta dirigida a ambos, sellada y fechada solo una semana antes de su muerte. Mi amado esposo e hijo, si están leyendo esto, entonces han descubierto todo el alcance de lo que traté de lograr en mis últimos meses. Quiero que entiendan que cada elección que hice fue motivada por el amor, no por la desesperación. Podría haber luchado contra el cáncer de manera más agresiva, podría haberme comprado tiempo adicional en este mundo, pero me di cuenta de que mi familia necesitaba algo más valioso que unos pocos años extra con una mujer enferma. Necesitaban la prueba de que el amor trasciende la muerte y el conocimiento que podría guiarlos a través de todos los desafíos por venir. No estoy muriendo, me estoy transformando, convirtiéndome en algo que puede seguir amándolos y protegiéndolos mucho después de que mi cuerpo físico falle. El árbol sostiene mi esencia, los artefactos llevan mi voz, y las tradiciones que he preservado asegurarán que las responsabilidades sagradas de nuestra familia continúen a través de Marcus y sus hijos después de ellos. No lamenten mi elección, celébrenla y confíen en que todo lo que he creado para ustedes fue diseñado con amor perfecto y fe absoluta en su capacidad para llevar adelante algo hermoso y eterno. La cocina se quedó en silencio, excepto por el sonido de dos hombres llorando por una mujer cuya profundidad de amor y coraje apenas estaban comenzando a comprender. Sarah Ward no solo había muerto hace 30 años, se había transformado en algo que podía amarlos para siempre. El fin de semana se extendió ante ellos como una puerta abierta a lo imposible. La última carta de Sarah había incluido instrucciones detalladas para lo que ella llamó el ritual de finalización. Una ceremonia diseñada para activar por completo la conexión espiritual que había establecido a través del recipiente del árbol. Pero la carta también contenía advertencia sobre la responsabilidad que tal conocimiento traería. Una vez que acepten la verdad completa de lo que he creado, había escrito, se convierten en guardianes, no solo de las tradiciones de nuestra familia, sino de algo mucho más grande. El roble y esta tierra representan un punto focal para la energía espiritual que se ha mantenido cuidadosamente durante generaciones.
Ese mantenimiento ahora les corresponderá a ustedes y a Marcus, y eventualmente a sus hijos. La señora Chen había llegado el sábado por la mañana con suministros ceremoniales adicionales y una seriedad que Elías no había visto antes. Se movió por la casa y el patio con el propósito de alguien que se prepara para un evento espiritual significativo, verificando la ubicación de las velas, examinando la fase de la luna y probando lo que ella llamó las corrientes de energía alrededor del roble. Tu esposa eligió el momento con precisión. Les explicó a Elías y Marcus mientras ayudaban a colocar piedras en un círculo alrededor de la base del árbol. La luna llena, el aniversario de su ritual de unión, y tu preparación emocional se han alineado exactamente como ella predijo. Esta noche, la barrera entre su esencia transformada y su conciencia será más delgada. La doctora Brightwater había regresado con 2 colegas del Departamento de Antropología de la universidad, pero la señora Chen los había despedido de manera amable pero firme. Esto no es una investigación académica, les había dicho a los profesores. Esta es una familia que recibe su herencia. Los observadores interrumpirían la dinámica espiritual que hace posible tal comunicación. Durante todo el día, Elías se encontró estudiando las tablillas de lecciones con una nueva urgencia. La escritura simbólica estaba comenzando a tener sentido, revelando capa tras capa de significado que parecía desplegarse directamente en su comprensión, en lugar de a través de la comprensión normal de la lectura. Sarah había diseñado estas herramientas de enseñanza específicamente para su forma de aprender, teniendo en cuenta su naturaleza metódica y su necesidad de comprender las aplicaciones prácticas de los conceptos abstractos. La llave tiene múltiples propósitos, explicaba una tablilla en símbolos que ahora se traducían casi automáticamente en su mente. Desbloqueo físico de recipientes ocultos, apertura espiritual de canales cerrados y acceso emocional a recuerdos que trascienden la experiencia individual. Cuando se usa correctamente junto con la esencia del árbol y la música ceremonial, crea un puente entre el alma transformada y la conciencia viva. Marcus había estado trabajando con la segunda caja de música, descubriendo que su compleja melodía contenía lo que parecían ser instrucciones codificadas en frases musicales. Diferentes secciones de la canción parecían corresponder a diferentes fases del ritual de finalización, proporcionando señales auditivas para la sincronización y la preparación emocional. Es como si hubiera creado una sinfonía que te enseña a comunicarte con su espíritu, dijo Marcus, su voz llena de asombro. Cada movimiento se basa en el anterior, abriendo gradualmente tu conciencia a posibilidades que nunca imaginaste. A medida que la tarde se desvanecía en la noche, la señora Chen comenzó los preparativos preliminares para lo que describió como el trabajo espiritual más importante de su vida. Se vistió con túnicas ceremoniales chinas tradicionales y desempacó instrumentos que Elías nunca había visto: cuencos cantores, aplaudidores de madera tallada y pequeños tambores que parecían resonar con ritmos de latidos. Tu esposa estudió bajo mi guía durante meses, explicó la señora Chen mientras arreglaba los objetos ceremoniales alrededor del árbol. Pero lo que ella logró trascendió todo lo que yo le había enseñado. Combinó las tradiciones celtas de unión del alma con el trabajo de energía asiático y añadió innovaciones que provenían de sus propias percepciones espirituales. Esta noche experimentaremos el florecimiento completo de su genio. La savia de árbol resplandeciente había sido preparada de acuerdo con las instrucciones de Sarah, mezclada con hierbas específicas y agua bendita para crear lo que las tablillas de lecciones llamaban la mezcla de comunión. Supuestamente, 3 gotas en la lengua permitirían el contacto espiritual directo con la esencia preservada de Sarah, abriendo canales de comunicación que existían más allá de la percepción sensorial normal. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Elías mientras el sol se ponía y la señora Chen comenzaba a encender velas alrededor del árbol. Quiero decir, realmente listos para descubrir que mi esposa nos ha estado observando durante 30 años, que la magia es real, que todo lo que pensaba que sabía sobre la vida y la muerte estaba incompleto. Marcus puso una mano en el hombro de su padre. Nos hemos estado preparando para esto toda nuestra vida, papá. Cada conversación que tuviste con el árbol, cada vez que leíste las cartas de mamá, cada momento en que elegiste el amor sobre la amargura, todo nos estaba llevando a esto.
La señora Chen comenzó la ceremonia cuando la luna llena se elevó sobre el horizonte. Su voz se elevó en lo que sonaba como antiguos cánticos chinos mezclados con canciones tradicionales irlandesas. La combinación debería haberse sentido discordante, pero en cambio creó armonías que parecían resonar con la tierra misma. El roble respondió a la ceremonia de maneras que desafiaban la explicación natural. Sus hojas susurraban sin viento. Su tronco masivo parecía pulsar con su propia luz interior, y el aire a su alrededor se volvió denso de presencia, no amenazante, sino inconfundiblemente consciente y benévola. Pongan sus manos en el árbol, instruyó la señora Chen. Ambos, juntos, sientan el latido que Sarah construyó en su estructura espiritual. Elías y Marcus presionaron sus palmas contra la corteza del roble e inmediatamente sintieron lo que solo podía describirse como un pulso, lento, constante y totalmente familiar. Era el latido del corazón de Sarah, de alguna manera preservado y amplificado a través de 30 años de cuidadoso cultivo espiritual. Ella está aquí, susurró Marcus, con lágrimas corriendo por su rostro. Realmente está aquí. La llave de plata se puso caliente en el bolsillo de Elías y comprendió que había llegado el momento de su uso final. Siguiendo las instrucciones de las tablillas de lecciones, presionó la llave contra un patrón específico de corteza cerca de la base del árbol. Los símbolos tallados en la cabeza de la llave comenzaron a brillar con la misma luz interior que la savia del árbol, y de repente el aire se llenó con la voz de Sarah. No palabras audibles, sino una comunicación que ignoraba el oído por completo. Pensamientos, emociones y recuerdos fluyendo directamente desde su conciencia preservada a la de ellos. Ella les habló de su amor por ellos, de su orgullo por cómo habían crecido y cambiado, de su presencia continua durante todos los momentos en que pensaron que estaban solos. Nunca me fui. Su voz parecía decir sin sonido. Simplemente aprendí a amarlos de una manera diferente. La savia del árbol, cuando se consumió de acuerdo con las instrucciones del ritual, intensificó la conexión hasta que Elías pudo ver a Sarah tan claramente como la había visto en vida. No una aparición fantasmal, sino una presencia vibrante hecha de luz y amor, sonriéndole con la misma calidez que lo había sostenido a través de 30 años de extrañarla. «Preservaste nuestro amor perfectamente», le dijo, sus manos de alguna manera tocando su rostro a pesar de su falta de forma física. «Me hablaste todos los días. Leíste mis cartas con la misma devoción que yo puse al escribirlas. Criaste a nuestro hijo para que fuera exactamente el hombre que esperaba que se convirtiera». Marcus estaba experimentando su propia comunión con su madre, recibiendo recuerdos que había sido demasiado joven para formar cuando ella murió. Ser arrullado para dormir, que le leyeran historias, ser amado con la feroz protección que solo las madres pueden proporcionar. Ella llenó los vacíos que su temprana muerte había dejado en su infancia, dándole una comprensión completa de su amor y orgullo. «Las tradiciones deben continuar», explicó Sarah a ambos a través de la conexión espiritual. «Marcus llevará el conocimiento de nuestra familia hacia adelante, pero primero debe completar su educación y encontrar una pareja que pueda ayudarlo a comprender todo el alcance de lo que hemos preservado. El árbol lo guiará hacia la persona adecuada cuando llegue el momento. Y tú, mi amado esposo», le dijo a Elías con infinita ternura, «debes aprender a vivir de nuevo. Uní mi esencia a este lugar no para atraparte aquí, sino para liberarte, para que explores el resto de tu vida, sabiendo que nuestro amor permanece constante y eterno. Siempre seré parte de este árbol, pero tú debes ser parte del mundo más amplio». La ceremonia continuó durante la noche con Sarah compartiendo conocimientos sobre la herencia espiritual de su familia, orientación práctica para mantener el sitio sagrado y mensajes personales de amor que se habían acumulado durante 30 años de espera paciente. Ella reveló la ubicación de artefactos ocultos adicionales, explicó los significados simbólicos detrás de los objetos cotidianos que habían parecido meramente sentimentales, y proporcionó instrucciones para enseñar a las generaciones futuras sobre sus responsabilidades como guardianes de la sabiduría antigua. A medida que se acercaba el amanecer, la intensidad de la conexión espiritual comenzó a desvanecerse, pero no antes de que Sarah entregara su regalo final. La promesa de que podrían regresar al árbol cada vez que necesitaran orientación o simplemente quisieran sentir su presencia.
El ritual de comunión podría repetirse anualmente en el aniversario de su transformación, asegurando que su conexión continuaría a lo largo de sus vidas. Esto no es un adiós, les aseguró mientras su presencia se retiraba gradualmente a la conciencia viva del árbol. Este es el comienzo de un nuevo tipo de relación, una que la muerte no puede tocar y el tiempo no puede debilitar. Elías y Marcus se desplomaron contra el tronco masivo del árbol cuando la ceremonia concluyó, agotados pero transformados por la experiencia. Habían entrado en la noche como un padre y un hijo atormentados por la pérdida. Salieron como guardianes de algo eterno, bendecidos con la certeza de que el amor realmente podía trascender la muerte. La señora Chen empacó sus suministros ceremoniales con tranquila satisfacción. Su trabajo finalmente completo, después de 30 años de preparación paciente. Tu esposa eligió bien, le dijo a Elías, mientras el sol pintaba el cielo con colores que parecían más vívidos de lo habitual. Ella eligió el amor sobre el miedo, la transformación sobre la rendición, la eternidad sobre el mero tiempo. Tú y Marcus son ahora los testigos vivos de lo que tales elecciones pueden lograr. El roble se mantuvo sin cambios a la luz de la mañana, pero todo lo demás había sido alterado para siempre. Sarah Ward había cumplido su última promesa, demostrando que el amor de una madre podía sobrevivir incluso a la muerte misma y continuar nutriendo a su familia a través de las fronteras del tiempo y el espacio. La caja de música de madera se sentó en el centro del círculo de comunión, mientras comenzaba la fase final de la ceremonia de Sarah, su tallado celta brillando a la luz de la luna. Durante toda la noche, había permanecido en silencio a pesar de la conexión espiritual de Elías y Marcus con la esencia de Sarah. Ahora, mientras la Sraken completaba los rituales de cierre y la energía espiritual del árbol alcanzaba su punto máximo, la caja de música comenzó a emitir un resplandor suave y cálido. «Está lista para darles el regalo final», susurró la señora Chen, su voz cansada por horas de cánticos ceremoniales. La caja de música contiene más que una melodía. Contiene su voz, sus risas, sus canciones de cuna. Todo lo que pensaban que se había perdido para siempre. Elías se acercó a la caja de música con manos temblorosas, entendiendo que este momento representaba la culminación de 30 años de dolor y esperanza. Sarah le había prometido la prueba de que el amor trasciende la muerte. Y ahora esa prueba se sentaba ante él en forma de un tesoro de madera tallada que palpitaba con vida y memoria. En el momento en que sus dedos tocaron la tapa de la caja de música, se abrió automáticamente, revelando un interior que parecía mucho más grande de lo que las dimensiones externas deberían haber permitido. Figuras talladas en miniatura se movían dentro como seres vivos, un pequeño Elías trabajando en sus herramientas, un pequeño Marcus creciendo de niño a hombre, y en el centro una representación perfecta de la propia Sarah, con los brazos extendidos como si los abrazara a ambos. Pero fue la música lo que hizo que ambos hombres lloraran de reconocimiento y alegría. No solo la canción de cuna familiar que habían escuchado antes, sino una sinfonía de sonidos que trajo a Sarah completamente de vuelta a la vida en sus recuerdos. Su voz cantándole a Marcus para que se durmiera cuando era un bebé. Su risa resonando por la casa en tiempos más felices. Su suave tarareo mientras trabajaba en su taller del sótano. Mis queridos muchachos. La voz de Sarah habló claramente desde la caja de música, tan fresca y presente como si estuviera parada a su lado. Si pueden escuchar esto, entonces han completado el viaje que les preparé. Han descubierto quiénes son realmente, quién era yo realmente, y lo que nuestro amor puede lograr cuando nos negamos a dejar que la muerte tenga la última palabra. Marcus se desplomó de rodillas junto al árbol, abrumado al escuchar la voz de su madre con perfecta claridad por primera vez desde la infancia. Estos no eran solo ecos o impresiones espirituales. Esto era la propia Sarah hablándoles directamente a través de la mágica preservación de su esencia. Grabé estos mensajes durante mis últimas semanas. Su voz continuó, usando técnicas que la señora Chen me enseñó para unir la conciencia a los objetos físicos. Cada cosa importante que quería decirles, cada pieza de guía que pudieran necesitar, cada expresión de amor que no podía soportar, dejar sin decir, todo está aquí, preservado para siempre en la caja de música. Las figuras talladas dentro de la caja comenzaron a moverse con más propósito, representando escenas de su vida familiar
con una precisión asombrosa. Elías se vio a sí mismo leyéndole cuentos para dormir a Marcus, vio a Sara enseñándole a su hijo a identificar diferentes tipos de madera al tacto, presenció momentos privados de ternura que había olvidado, pero que Sara de alguna manera había capturado y preservado. Para ti, Marcus. La voz de Sara habló mientras la diminuta figura tallada de su hijo crecía y cambiaba ante sus ojos. Quiero que sepas que cada día de tu vida me ha llenado de orgullo. Llevas la fuerza y la integridad de tu padre, pero también posees una curiosidad por el mundo que te servirá bien en tu carrera académica. Confía en esa curiosidad. Te llevará a descubrimientos que beneficiarán no solo a nuestra familia, sino a la preservación más amplia del conocimiento tradicional. La caja de música mostró a Marcus estudiando en Stanford, conociendo a una joven cuyas manos llevaban los mismos callos de artesano que marcaban el linaje de la familia de Sara, construyendo una vida que honraba tanto la erudición como la tradición espiritual. Las visiones eran tan vívidas y detalladas que parecían profecías en lugar de meras esperanzas. Y para ti, mi amado Elías. La voz de Sara se volvió tierna mientras la diminuta figura tallada de su esposo comenzaba a moverse a través de escenas que nunca habían vivido. Juntos, viajando a lugares que soñaban con visitar, conociendo gente nueva, experimentando alegría y aventura que su dolor le había impedido imaginar. Necesito que entiendas que amarme no requiere que te quedes congelado en el pasado. Quiero que vivas plenamente, que explores el mundo, que abras tu corazón a nuevas posibilidades. La caja de música reveló futuros que aún podrían hacerse realidad. Elías, visitando a Marcus en la universidad, haciendo el tan esperado viaje a Irlanda para explorar la tierra natal de los ancestros de Sara, tal vez incluso encontrando compañía con alguien que pudiera apreciar tanto su lealtad a la memoria de Sara como su capacidad para el crecimiento continuo. El árbol siempre estará aquí cuando necesites sentir mi presencia, les aseguró Sara a ambos, pero nunca estuvo destinado a ser una prisión que les impidiera vivir. Es un santuario que puede restaurar su fuerza y recordarles la naturaleza eterna del amor, para que puedan aventurarse con confianza y regresar con historias para compartir. A medida que la canción de la caja de música llegaba a su crescendo, las diminutas figuras talladas se unieron de la mano alrededor del árbol en miniatura en el centro, creando un cuadro de conexión eterna que de alguna manera incluía no solo a su familia inmediata, sino a las generaciones pasadas y futuras, todas unidas por el amor que Sara había sacrificado todo para preservar. La caja de música de madera había entregado exactamente lo que Sara prometió: la prueba de que el amor podía sobrevivir a la muerte, la guía para el futuro y la certeza de que algunos lazos son realmente eternos. A medida que la melodía de la caja de música se desvanecía, un segundo compartimento se abrió dentro de su base, revelando lo que parecía ser un diario encuadernado en cuero, no más grande que una carta de juego. Pero cuando Elías lo levantó de su lugar de descanso, el diario se expandió en sus manos hasta alcanzar su tamaño normal. Otra hazaña imposible que él estaba empezando a aceptar como simplemente parte del legado mágico de Sara. El diario del alma, jadeó la suechena reconociendo algo que solo había escuchado describir en leyendas. Tu esposa logró lo que la mayoría de los practicantes tradicionales solo sueñan. Un documento vivo que sirve como un puente permanente entre la conciencia transformada y el mundo físico. Las páginas del diario estaban en blanco cuando Elías lo abrió por primera vez. Pero mientras observaba, la caligrafía familiar de Sara comenzó a aparecer, formando palabras y oraciones en tiempo real, como si estuviera sentada a su lado con una pluma en la mano. Mi querida familia, el diario se escribió a sí mismo. Este es mi regalo de presencia continua. Cada vez que necesiten guía, consuelo o simplemente quieran compartir sus pensamientos conmigo, escriban en este diario y yo les responderé. La muerte no me ha silenciado. Simplemente ha cambiado la forma en que nos comunicamos. Marcus se acercó tentativamente para tocar las páginas que se escribían solas, jadeando mientras las palabras cambiaban para dirigirse a él directamente. Marcus, mi brillante hijo, puedo ver tu asombro y tus preguntas. Sí, esta soy realmente yo, preservada a través del amor, la magia y 30 años de preparación paciente. Pregúntame cualquier cosa sobre nuestra historia familiar, sobre las tradiciones que llevarás adelante, sobre las decisiones de vida que enfrentarás.
Estoy aquí para ayudarlos a guiarlos a través de todo. Elías tomó la pluma que se materializó junto al diario y escribió con manos temblorosas. Sara, ¿eres realmente tú? ¿Es esto real o estamos alucinando por el dolor y el agotamiento? La respuesta apareció inmediatamente en su distintiva caligrafía. Soy yo, amado, más yo de lo que he podido ser desde la noche en que morí. Este diario permite que mi conciencia fluya libremente, que responda a sus pensamientos y emociones con la claridad que poseía en vida. Los he vigilado a ambos durante 30 años, celebrando sus victorias y doliéndome durante sus luchas. Ahora, finalmente, podemos compartir esas experiencias juntos. Marcus escribió su propia pregunta. Mamá, ¿por qué no nos contaste sobre la herencia mágica de nuestra familia? ¿Por qué mantenerla en secreto? Porque necesitaban descubrirla gradualmente, respondió el diario. La magia revelada demasiado rápido puede abrumar y asustar. Necesitaba que ambos desarrollaran la sabiduría y la madurez emocional para manejar tal responsabilidad. Los 30 años de devoción fiel de tu padre al árbol demostraron su preparación. Tu búsqueda académica del folclore celta demostró la tuya. Todo se desarrolló exactamente como tenía que hacerlo. Durante la siguiente hora, el diario se convirtió en una conversación a tres bandas que cerró la brecha entre la vida y la muerte con una intimidad sorprendente. Sara compartió recuerdos que Elías había olvidado, respondió preguntas sobre la infancia de Marcus que lo habían desconcertado durante años y proporcionó ideas sobre la herencia espiritual de su familia que tardarían años en comprender por completo. Cuéntame sobre la elección que hiciste, escribió Elías, su mano temblando mientras formaba las palabras, sobre sacrificar el tiempo de tratamiento para crear todo esto. ¿Te arrepientes? Nunca, respondió el diario enfáticamente. Elías, mi amor, podría haber luchado contra el cáncer de manera más agresiva y tal vez haber vivido 2 o 3 años adicionales como una mujer enferma, debilitándome cada día. En cambio, elegí gastar mi fuerza restante creando algo que me permitiera amarte para siempre. ¿Preferirías haber tenido esos pocos años extra o esta conexión eterna? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, y Elías se dio cuenta de que, por mucho que hubiera llorado la muerte de Sara, no cambiaría lo que habían descubierto por nada, ni siquiera por la oportunidad de recuperarla en forma física. Marcus escribió a continuación: ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo llevo esto adelante? Vive tu vida plenamente, respondió el diario. Completa tu educación, encuentra el amor, forma una familia propia. Cuando tengas hijos, enséñales sobre su herencia gradualmente, tal como tú lo aprendiste. El árbol te guiará hacia una pareja que comparta los dones espirituales de nuestra familia. Confía en esa guía y visita la casa con regularidad, no por obligación, sino por amor. Y tú, mi fiel esposo, el diario se dirigió a Elías sin que él necesitara escribir, debes aprender a ver este descubrimiento como libertad en lugar de responsabilidad adicional. Ya no estoy atrapada por la muerte, y tú ya no estás atrapado por el dolor. Hemos demostrado que el amor sobrevive a todo. Ahora vive como si lo creyeras. El diario continuó escribiendo, compartiendo guía práctica sobre cómo mantener la salud espiritual del árbol, instrucciones para los rituales de comunión anual y explicaciones detalladas de las tradiciones familiares que Marcus eventualmente transmitiría a sus propios hijos. Pero más que información, proporcionó lo que ambos hombres habían necesitado más, la certeza absoluta de que la muerte no era un final, sino una transformación, y que el amor realmente podía trascender cualquier frontera. A medida que la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las hojas del roble, el diario entregó su mensaje final. Esto no es un adiós. Este es el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia de amor. Estaré aquí cada vez que me necesiten, lista para compartir sus alegrías y consolarlos a través de los dolores. Todavía somos una familia unida, no por la presencia física, sino por algo mucho más fuerte. Amor que ha sido probado por la muerte y ha salido victorioso. Las páginas del diario permanecieron abiertas, esperando futuras conversaciones, futuras preguntas, futuros momentos en los que padre e hijo necesitarían la guía y el consuelo que solo Sara podía proporcionar. El diario del alma había revelado su propósito, no solo como un registro del pasado, sino como una conexión viva que sostendría sus lazos familiares a través de todos los años venideros.
6 meses después, Elías se encontraba en la misma ventana de la cocina donde comenzó esta historia. Pero todo había cambiado. El café de la mañana todavía era parte de su rutina, pero ahora lo compartía con Sara a través del diario del alma, escribiendo breves actualizaciones sobre su día y recibiendo sus suaves respuestas llenas de amor y aliento. Las cartas amarillentas atadas con una cinta azul permanecían en la mesa, pero ya no eran su única conexión con la presencia continua de su esposa. Marcus había regresado para las vacaciones de Navidad, trayendo consigo historias de éxito académico y, lo que es más importante, noticias de una joven llamada Eleyanena que enseñaba artesanías tradicionales en el programa de educación continua de la universidad. Ella trabaja con la madera de la misma manera que tú y mamá lo hacían. Había escrito en el diario del alma durante una de sus conversaciones a 3 bandas. Sus manos saben cosas que no se pueden enseñar en los libros de texto. La respuesta de Sara había sido inmediata y encantada. Tráela a casa para Pascua. Tengo cosas que enseñarle, tradiciones que compartir y una herencia familiar que necesita otro par de manos hábiles para ayudar a preservarla. La semilla, el regalo final de Sara, se sentó en un lugar de honor en la mesa de la cocina, esperando el momento adecuado para ser plantada. Había venido con instrucciones específicas escritas en el diario del alma. Cuando Marcus traiga a Elena a casa, planten esta semilla juntos en el patio delantero. Se convertirá en un árbol compañero para nuestro roble, uno que anclará la rama de la familia de tu hijo a este suelo sagrado mientras le permite construir su propia vida donde sea que su camino lo lleve. Elías había seguido la guía de Sara sobre vivir más plenamente, tomando sus primeras vacaciones en 30 años para visitar Irlanda y explorar el paisaje que los ancestros de su esposa habían llamado hogar. El viaje había sido revelador, conectándolo con siglos de tradición, mientras le abría los ojos a posibilidades más allá de las rutinas familiares de Elm Creek Road. En el condado de Cork, había encontrado la cabaña donde la tatarabuela de Sarah había aprendido las antiguas artesanías que había traído a América. El propietario actual, una mujer que se presentó como una prima lejana, había sabido de la inmigración de la familia al Nuevo Mundo y la responsabilidad sagrada que habían llevado consigo. Nos hemos estado preguntando por nuestros parientes estadounidenses durante generaciones, le dijo a Elías mientras tomaban el té en una cocina que se parecía notablemente a la suya. Mi abuela siempre dijo que algún día alguien volvería para aprender sobre su herencia y compartir lo que habían preservado al otro lado del océano. La visita había resultado en una correspondencia continua y planes para recibir a Marcus y Elena el verano siguiente, creando conexiones que unían continentes y generaciones. Sara tenía razón como siempre. Dejar ir el miedo y abrazar la posibilidad había abierto puertas que él nunca había imaginado que existieran. La señora Chen todavía los visitaba regularmente, pero su relación había evolucionado de maestra y estudiante a algo que se acercaba a la igualdad. Elías había demostrado su capacidad para mantener la salud espiritual del árbol y continuar las tradiciones que Sara había muerto para preservar. La anciana hablaba de eventualmente pasarle el conocimiento de su propia familia a él, asegurando que tanto la sabiduría celta como la asiática se preservarían en las mismas manos cuidadosas. Tu esposa eligió bien a su sucesor, le había dicho la señora Chen recientemente. Has aprendido a equilibrar el respeto por la tradición con la apertura al crecimiento, exactamente lo que estas viejas prácticas necesitan para sobrevivir. En el mundo moderno, el roble mismo había cambiado de maneras sutiles pero significativas desde el ritual de finalización. Sus hojas se mantenían verdes por más tiempo en otoño. Su corteza parecía brillar con calidez interior durante los meses de invierno, y los visitantes a menudo comentaban la sensación de paz que sentían al pararse bajo su inmensa copa. Los niños se sentían particularmente atraídos por él, como si reconocieran algo acogedor y protector en su antigua presencia. La doctora Brightwater se había convertido en una visitante habitual, documentando las tradiciones de la familia con precisión académica mientras respetaba su naturaleza sagrada. Su investigación estaba sentando las bases para una comprensión más amplia de cómo las prácticas mágicas celtas habían evolucionado y sobrevivido en las comunidades de inmigrantes estadounidenses. La historia de su familia está reescribiendo las suposiciones académicas
sobre la preservación de las tradiciones populares. Le dijo a Elías durante su visita más reciente: lo que Sara logró representa una síntesis perfecta del conocimiento antiguo y las nuevas aplicaciones, algo que la mayoría de los eruditos creían que era imposible. Pero más allá del interés académico, la profesora se había convertido en una amiga que entendía el peso de la tutela que Elías y Marcus habían heredado. Ella servía como un puente entre sus prácticas espirituales privadas y el mundo más amplio que lentamente comenzaba a reconocer la realidad de las tradiciones que trascendían la comprensión ordinaria. La casa ya no se sentía vacía. Incluso cuando Elías estaba solo, la presencia de Sara llenaba cada habitación a través de los artefactos que había creado, los rituales que había establecido y las conversaciones continuas que fluían a través del diario del alma. Había aprendido a distinguir entre la soledad y la soledad, entre extrañar a alguien y mantenerse conectado con él a través del límite de la muerte. A medida que se acercaba la primavera y los planes se solidificaban para la visita de Marcus y Eleyanena, Elías se encontró esperando el futuro con un entusiasmo que no había sentido desde el diagnóstico de Sara 30 años antes. La semilla sería plantada, nuevas tradiciones comenzarían, y el ciclo de amor y preservación continuaría en otra generación. Parado en la ventana de la cocina con su café de la mañana, escribiendo su saludo diario a Sara en el diario del alma, Elías reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a este momento de paz y propósito. Algunos padres dejan dinero a sus hijos, otros dejan sabiduría. Pero Sarah Ward había dejado a su familia algo mucho más precioso. Les había dejado la prueba de que el amor es verdaderamente eterno, que la muerte es simplemente una transformación, y que aquellos a quienes atesoramos nunca nos dejan de verdad. Simplemente aprenden nuevas formas de seguir amándonos a través del tiempo y el espacio. El roble se balanceó suavemente en la brisa de la mañana, sus antiguas ramas extendiéndose hacia un cielo lleno de infinitas posibilidades. Y Elías sonrió mientras la voz de Sara hablaba en voz baja a través de las páginas de su conversación continua. Buenos días, mi amado. Cuéntame sobre tus sueños. La historia que comenzó con el misterio y la pérdida se había convertido en un testimonio de la victoria final del amor sobre cada frontera, cada miedo y cada intento de separar los corazones que estaban destinados a latir como uno para siempre.